doy la bienvenida a todos los que están en esta sala virtual. Todos, creo, disfrutamos de contar historias de terror. He recogido muchas historias desde la vez pasada y en esta hora que me parece propicia para nuestro propósito, sentir miedo. Hace 2 siglos, en Villa Diodati, se reunieron Mary Shelley, Percy Shelley, Lord Byron, John Polidori, y surgió de aquella reunión y reto Las criaturas de Frankenstein y el vampiro. Hoy hemos reemplazado el cementerio y la casa abandonada, que eran los escenarios recurrentes de los que contaban historias de terror, para reunirnos en una sala virtual con nuestras voces y en esta extraña hora para contar cosas que deberían hacernos mirar con desconfianza debajo de nuestra cama, el interior del ropero y dudar de aquel ruido en la otra habitación. De esta manera empieza Cuéntame tu historia de miedo. Hoy tenemos 14 historias que vamos a compartir y que nos van a hacer sentir miedo, terror y tal vez nos van a recordar alguna experiencia que antes hemos vivido. Voy a llamar en este momento a nuestra primera narradora, a la primera persona que se ha animado en contar una historia, Brenda Ramos. Brenda, ¿te encuentras ya con nosotros para empezar tu historia? Sí, aquí estoy. Bien, entonces Brenda ya está lista. Solamente les pido a los demás que guardemos silencio, silenciemos los micrófonos y vamos a escuchar la historia de Brenda, cuyo título es sugerente, La niña de blanco. Esta seguramente es una historia que nos va a hacer conocer algún fantasma, algún aparecido, lo vamos a conocer. Brenda, te pasamos el micrófono para que empieces con tu primera historia con la que empezamos. Cuéntame tu historia de miedo. No, esta historia es mía, ¿no? Es un testimonio que nos sucedió. En realidad fue hace mucho tiempo y siempre se me quedó grabado. Y lo primero que se me venía era el nombre al que le puse esta historia. Bueno, en ese entonces tenía más o menos unos 13 años, en los que, seguía bastante a mi hermano mayor, porque él en ese entonces estaba en el afán de siempre buscar amigas, ¿no? Estaba en la etapa de enamoramiento y yo pues todavía, ¿no? Siempre lo miraba, lo observaba, lo miraba. Y era pues en esos tiempos en que a veces el tener un celular era muy rico, ¿no? Y esos celulares eran los grandes, ¿no? Entonces, siempre los seguía. Y un día pues él decidió ir a la sala de mi casa. En ese entonces la sala era, para toda la familia siempre era la sala, era un poco tenebrosa, siempre nos daba miedo ingresar, ¿no? Y siempre quedaba, mi sala no quedaba la entrada, ¿no? Tenía que pasar un pasillo. Y bueno, siempre que alguien iba a la sala pedíamos compañía. Entonces, en ese momento, pues, mi hermano estaba tan interesado en escribir un mensaje, pues yo lo seguí, sala. Y daba la curiosidad de que el interruptor, por ejemplo, la luz no quedaba al lado de la puerta, sino que tenía que cruzar toda la sala. Entonces, en medio de mi sala había un muro, ¿no? Entonces, no prendimos la luz, simplemente dejamos la puerta abierta y dejamos que la luz del comedor, pues, llegue a la sala, ¿no? Y era donde nosotros estábamos sentados. Entonces, estábamos todos, los dos con el afán de mirar el celular, ¿no? Y eran esos celulares que tenían la luz anaranjada nada más y teníamos que escribir. Y las teclas hacían ruido. Entonces, yo miraba lo que él escribía. Cuando de pronto, la sala estaba oscura. Levanté la mirada. Y al lado de ese muro, pues, me di con la sorpresa y con la gran impresión de que era una niña de blanco. La niña de blanco pues me miraba fijamente, tenía pelo largo y flotaba, ¿no? Tenía un vestido largo, blanco, flotaba. Y sinceramente pues me quedé helada, ¿no? Me sorprendí, me asusté.
y se me vino a la mente todo lo que decían, ¿no? En la sala, de que daba miedo. Y entonces, lo primero que hice, bueno, me quedé primero pasmada y luego al reaccionar, pues, agaché la mirada y continué mirando el celular, pero en mente tenía el interés y la curiosidad y a la vez el miedo por decir, es cierto lo que estoy viendo, no creo, yo decía, no es eso. Entonces volví a levantar la mirada y seguía la niña mirándome. Y me miraba de una manera en la que, como cuando alguien te quiere decir algo o te jala con la mirada, ¿no? Y sinceramente, pues, volví a agachar la mirada y decía, no estoy mirando nada. Volteé la mirada hacia otro lugar. Lamentablemente toda la sala estaba oscura y la seguía mirando. Ella me perseguía prácticamente, ¿no? Con la mirada. Y en ese momento lo único que atiné a hacer fue salir y dejarlo a mi hermano en la sala, mientras que él ni cuenta se dio de lo que sucedía, ¿no? Salí de la sala, no quise volver a entrar, ¿no? Y bueno, prácticamente esa es mi historia, ¿no? Y siempre se me quedó grabado y hasta ahora, pues cada vez que entro a esa sala, tengo ese miedo de que pueda aparecer esa niña o que esté al lado de ahí, de ese muro, que ese muro quedó grabado para mí. Bueno, básicamente esa es mi historia de miedo, para mí fue de miedo y hasta ahora la tengo grabada. Gracias, eso es todo. Gracias, Brenda. Hemos escuchado atentamente tu historia y creo que todos o la gran mayoría compartimos esa esperanza de encontrarnos con esa persona que se ha ido y de volverla a ver en la creencia en los fantasmas. Bien, están ingresando todavía algunas personas a esta sala del Zoom y había pasado algo por alto, y es que este lunes 29 es día de San Pedro y San Pablo, y quería traerles una historia. Esto no es leyenda, no es una historia de miedo, pero se asemeja mucho, se acerca mucho a una historia de miedo, porque tomando en cuenta la fecha, se acerca San Pedro y San Pablo. Había visto que en la historia de los papas había uno en especial, el Papa Formoso. En esta época en el que él gobernó, en el que estuvo presente, se le llamó el Sínodo del Terror. ¿Por qué razón? Porque cuando él muere, lo habían acusado de que había llegado al cargo papal de una forma no tan correcta. Y es así como Esteban VI decide establecerle un juicio. Formoso ya había muerto y lo va a sentar en el banquillo, le coloca todo el atuendo papal y lo acusa de haber falseado documentos para llegar al poder. Y cuando lo declara culpable al cadáver de Formoso, y como sentencia le destroza, le corta los 3 dedos con los que había dado la bendición y lo lanza al río. De esa forma acabó uno de los papas, ¿no? Papa Formoso. Bien, vamos a pasar a nuestro siguiente narrador. Voy a invitar a Carlos Díaz. Carlos, ¿te encuentras con nosotros ya en la sala? Teníamos como invitado a Carlos. Luego también se encuentran Patti Condori y Antonio Casas. Patti creo que no tuvo inconvenientes para ingresar. Antonio, ¿te encuentras con nosotros en la sala? Sí, a ti sí ya te he visto. Bien, mientras esperamos que se enlace con nosotros Carlos Díaz, pues durante la semana se estuvieron colocando muchas informaciones en lo que es el evento que hemos creado, y entre ellas los rituales. Y se acerca la medianoche, una hora apropiada para hacer rituales. Uno de ellos, el más famoso tal vez, es colocarse frente al espejo a medianoche con todas las luces apagadas. Los espejos siempre han sido ese vínculo, ese medio a través del cual hacemos contacto con el más allá. La casa completamente vacía, los cuartos oscuras, colocarse frente al espejo, y a veces la fórmula es pronunciar varias veces su nombre. Entre algunos de los rituales se encuentra el nombre de Verónica. Si pronuncias 9 veces su nombre frente a un espejo, al parecer se aparece una joven de nombre Verónica, la cual te puede susurrar algo en el oído. Esa puede ser la fecha de tu fallecimiento, o incluso si tú quieres le puedes preguntar sobre algún amor, sobre alguna persona a la que quisiste y si vas a volver con ella. Casi siempre este
es el sentido que le dan a estos rituales en esta búsqueda de muertos que nos den respuesta. Carlos, ¿me escuchas? Para que ya puedas contar tu historia. Sí, sí. Bien, entonces... ¿Me escuchan a mí? Sí, ya te escuchamos. Entonces tú eres... nos va a contar la segunda historia. Ya les había mencionado que tu historia titula Dorian Torres. La verdad que con el título no me imagino cuál va a ser el sendero que va a recorrer tu cuento, tu narración. Entonces te dejo el micrófono para que empieces a contarnos tu historia de miedo. Correcto. Buenas noches con todos. Acá lo que les voy a contar es una historia. Se llama Dorian Torres. El sol estaba a medianoche para cuando Dorian Torres despertó. La cabeza le reventaba y sus brazadas estaban vomitadas. El ambiente estaba cargado de aromas en mixtura de hierba, Lucky Strike y ron. Sin ningún orden en particular, dobló sus brazadas queriendo olvidarse de ellas. Esparció el ambientador de jazmines de su madre como espera suyo y aperturó las ventanas a todo lo ancho y a todo lo largo para que el día entrara en todo. Se miró al espejo, tenía los ojos caídos, su faz cansada y sus cabellos locos. Pero igual estaba guapo. Igual estaba lindo, porque era Dorian Torres. Se bañó largo y tendido. Generosas dosis de champú y acondicionador hidrataban su cabello. Aplicó jabón líquido en todo el cuerpo y se jabonó con calma. Se exfolió las rodillas y codos con piedras pómez. Aplicó crema de coco para las manos, desodorante bolita para los sobacos y perfume para el cuerpo. Se depiló algunas cejas rebeldes. También se afeitó su conato barba, que crecía media muerta y se peinó, para atrás en tono rebelde, en un tono casual. Se contempló nuevamente al espejo, que estaba perfecto. Su rostro era estilizado y filantrópico. Su pelo a medio crecer le daba un aura dulce, sus ojos rasgados de pupilas plomas inspiraban confianza y sus labios delgados, pero simétricos, provocaban pasiones. Estaba bello, lleno de seguridad. Se fue de vuelta a su ambientador. Se fue de vuelta a su habitación. El ambientador de jazmines había logrado su objetivo. Una leve traza menguada de hierba estaba suspendida en el aire. Era tolerable. Más que eso, era agradable. Dorian cerró las ventanas y corrió las cortinas. Ya no eran necesarias. Se vistió de polo rojo con iconos amarillos, un pantalón rasgado y unas zapatillas pumas, también rojas. Tomó su móvil y se lanzó de nuevo al colchón. Tenía 14 llamadas perdidas. 7 eran de Clever y las otras 7 de Solaris. Se divirtió con los mensajes de texto, cargados de reproches, celos y recompensas. Decidió contestar a los reproches y atender de buena manera más tarde a la recompensa. Así era él. La mañana era linda, la traza de marihuana dejaba un ambiente alegre y la música de Manowar poco a poco fueron despertando el letargo a Dorian. Se contempló otra vez al espejo, narciso como siempre, y se descubrió más lindo apenas mañana. Sonrió mientras planeaba su día. Pensaba en buscar a Clever para una encerrona de vino y coco. Quizás llamar a Solange para pedirle disculpas falsas y luego disfrutar de la reconciliación con otra encerrona de vino, pero esta vez sin coco. De repente buscar más tarde los mórbidos para fumar un poco de hierba y beber algo de pisco barato. Pero algo andaba mal. Los jazmines de pronto dejaron de funcionar. El ambiente se cargó y poco a poco la habitación empezó a apestar. Recogió sus frazadas y las botó lejos, en el patio. Pero el ambiente estaba cargado de mierda. Aplicó más ambientador, hasta secar la botella, pero todo era igual. Destapó y regó por la habitación uno de los tantos perfumes regalados por Clever. Pero fue lo mismo. Era como una mezcla agridulce de jazmines, heno y caca. Digamos que en esa habitación la mierda apestaba bonito. Ahora todo estaba peor. El hedor se potenció con la mezcla de jazmines y heno. Dorian huyó de su propio lecho, se escapó en el baño y se encerró, queriendo huir de la podredumbre omnipresente. Pero esta siempre lo acompañaba. Empezó a aplicar desodorante, colonia y hasta talco líquido en las paredes y pisos del baño, pero el olor no cedía, más bien aumentaba.
Fue entonces que se detuvo a contemplar el espejo esperando ver algo diferente. Pero estaba igual como siempre, solo que asustado. Y en este arrebato jaló maquinalmente su brazo hacia sus cosas e inhaló hondo y largo. Descubrió aterrado que su propia hediondez era su propio humor. Humor a cloaca de manicomio. Se espolió en la ducha, asustado, con piedras pomas todo el cuerpo hasta enrojecer sus miembros y herir sus brazos. Escrutó sus nalgas y se bañó en champú. Nada cambió. Bebió un enjuague bucal y se cepilló los dientes hasta hacer sangrar las encías. Pero el olor fétido continuó igual como siempre. Se escrutó el glande, buscando respuestas. Miró su sexo, estaba igual. Buscó alguna herpes, rastros de sífilis, gonorrea, en éxito. Se contempló la espalda buscando alguna herida, algo de pus quizá, algo que le diera alguna respuesta, pero nada había. Regresó a su habitación, estaba igual. Prendió un troncho, ya no importaba que su madre lo pesque fumando, era mejor a que lo descubra apestando. Luego prendió otro más y comenzó a volar lejos de su cuarto y de su tiempo, para aterrizar en sus sueños como si fuera un enorme basurero. Agarró su móvil y llamó en desvaríos a Solange. Se sentía vulnerable, necesitaba un abrazo, bastante hierba y sexo para olvidar todo. Pero ella no contestó. Volvió a timbrar, necesitaba oír su voz, besar sus labios, restregarse con su piel, para contener algo de su humor y así quizá cambiar el humor de su cuerpo. Beber de su perfume para perder un poco de su coche y ganar quizá un conato del suyo. Pero ella no volvió a comer. Llamó entonces a Clever para tener sexo duro y reventarse la nariz con coca, bañarse en vinos secos y dormir en los edredones de aquel hotel del príncipe. Clever lo cobijaría, Clever lo abrigaría, en sus brazos sabios encontraría refugio y en sus palabras de aliento algo de paz. Pero Clever tampoco contestó, tal vez fuera que su fetidez se transmitiera online, algo de tecnología 4G. Se detuvo otra vez al espejo, estaba demacrado, ojeroso, el cabello otra vez loco y la boca desencajada. Inhaló hondo, inhaló su fetidez. Lloró profundo y puesto que por más diáfano que pueda ser, a fin de cuentas nadie quiere lo que es. Se echó al colchón desconsolado y sin respuestas, sin sentido. En sus ocasiones se frustró y lloró más fuerte, ahora desconsolado, y en sus meditaciones horrorizados gritó, puesto que si no apesta el cuerpo, lo que apesta entonces debe ser el alma. Gracias por escucharme. Gracias, Carlos, por tu historia. Bien, vamos a pasar entonces a nuestro siguiente relato. Cada una de las historias o bien trata lo que es el tema de los fantasmas, de los aparecidos, o también puede ser de la misma muerte. Creo que todos tememos a la muerte y por eso también es un tema muy recurrente. Y mientras esperamos que tal vez recién ingresen a nuestra sala, también voy a estar llamando a Carmina Burana, que creo que sí, a ella sí la he visto en la sala. Carmina, ¿me escuchas? Sí, hola Jorge, ¿cómo estás? Entonces vamos a pasar, pero primero vamos a hacer algún comentario, si es que podemos hacerlo, sobre la historia que hemos escuchado, o tal vez también podríamos compartir, si quienes desean, algún ritual que conozcan. Últimamente se han hecho muy famosos algunos rituales, como por ejemplo el Otengu, ya conocíamos todos creo que la Ouija, desde el colegio creo que también incluso recordamos aquella que se utilizaba con el libro Baldor. Pero la que yo ahora he conocido y me ha llamado mucho la atención es este ritual japonés llamado Otengu, en el cual solo necesitas una hoja de papel y un lápiz. En una habitación, obviamente tú solo, colocas el lápiz en tu mano y esa hoja en blanco. Y cuando te encuentras en la noche, obviamente solo, pronuncias el nombre de esta criatura, de este demonio en la cultura japonesa, pronuncias fuerte su nombre, Otengu, y al parecer una voluntad extraña comienza a mover tu mano y te hace escribir en esa hoja el nombre de un familiar que fallecería en los siguientes días. Es un ritual sencillo, pero también
letal, según lo que cuentan algunas personas que practicaron este juego macabro llamado Oten. Ahora sí, Carmina, te voy a pasar el micrófono para que nos cuentes la historia que has preparado, y gracias nuevamente por volver a participar. Les cuento a todos que su historia titula La mujer que mató a sus hijos. Adelante, Carmina. Buenas noches, chicos, ¿cómo están? Gracias por la oportunidad. Bien, siempre nos han dicho que tenemos que tenerle miedo a los vivos más que a los muertos. Y yo creo que esta historia que les voy a contar da fe de ello. La mujer que mató a sus 3 hijos el mismo día. Esta es la historia de una joven muchacha. No voy a decir su nombre porque podría delatar a algunas de las chicas que están aquí. Pero cabe decir que esta era una mujer que se casó muy joven y que tuvo 3 hijos, a los cuales ella amaba muchísimo. El mayor de sus hijos tenía 5 años, el que le seguía tenía 3 y el pequeñito era todavía un bebé de brazos. Su marido, como muchos de los maridos, se la pasaban todo el día trabajando y por eso tenían una vida acomodada, una buena vida económica, vamos a decirlo. Pero a ella le llevaba mucho tiempo y esfuerzo el quehacer, la limpieza y el cuidado de las 3 criaturas. Y todo este trabajo se hacía mucho más difícil porque el hermano de en medio, el que tenía 3 años, todavía seguía haciéndose pila en la cama. Una y otra vez la mamá tenía que cambiar las sábanas, que reemplazarlas por toallas, o incluso lo que han hecho muchas mamás, voltear el colchón para evitar los olores o las manchas. Un día, en desesperación, la mamá notó que el hijo nuevamente se había orinado. Entonces con furia dijo: si te vuelves a hacer pila en la cama, te voy a cortar el pipí. Bueno, ustedes saben que las mamás siempre tratan de ponerles nombres a la palabra pene. Entonces ella dijo pipí. Pues resulta que al día siguiente la madre despide al marido y comienza a bañar al bebé, cuando entonces escucha llorar a uno de los niños y deja al bebé. Corre ella desesperada, entra al cuarto donde estaban los niños y encuentra al niño más grande bañado en sangre y al otro niño llorando, y le pregunta: ¿qué ha pasado? Entonces el niño, con toda su inocencia, le dice: es que mi hermanito se volvió a orinar en la cama y por eso le tuve que cortar el pipí, porque tú dijiste que eso iba a pasar si es que él volvía a orinarse en la cama. La mujer comenzó a gritar y cayó en pánico y corrió, buscó las llaves del automóvil, no sabía qué hacer. Entró en desesperación, en llanto, su hijo estaba desangrándose, por Dios, tenía que volar a un hospital. Sin embargo, no se había dado cuenta que el hermano más grande, por el miedo que sentía, se había escondido debajo del automóvil. Y ella, sin darse cuenta, arrancó, retrocedió y la arrolló. Y tampoco se había dado cuenta que el bebé se iba hundiendo poco a poco en la bañera, iba muriendo lentamente, porque el agua estaba entrando en sus pequeños pulmones. Y cuando llegó al hospital, el médico solamente pudo confirmar lo que ustedes seguramente están pensando. Y le dijo: señora, hicimos lo mejor que pudimos, pero su hijo ha llegado desangrado y está muerto. Esa es la historia de la mujer que mató a sus 3 hijos en un solo día. Gracias. Gracias a ti, Carmina, por esa historia. Y como les había mencionado, es la segunda vez que participa Carmina, porque esta es la segunda reunión. Otro de los rituales también conocidísimo, tanto en Oriente como Occidente, es Bebé Azul, o como la conocen en inglés, Baby Blue. También este ritual tiene que ver mucho con un espejo. ¿Qué se tiene que hacer para hacer esta invocación a esta criatura, a este ente? Solamente medianoche, la habitación del baño, las luces oscuras y proveerse de agua caliente para poder empañar el espejo. Cuando el espejo ya esté empañado, con el dedo escribir Baby Blue, bebé azul. Cuando esto ocurre, según lo que han contado las historias, es que de inmediato la persona que está haciendo la invocación siente
Discúlpenme, había olvidado algo. Has escrito Baby Blue en el espejo y además colocas tus brazos en posición como si estuvieses meciendo un bebé. Esperas unos segundos y de inmediato vas a sentir cómo, en primer lugar, el espejo deja de empañarse y desaparece este nombre que tú habías escrito. Desaparece el nombre Baby Blue y sientes un peso en tus brazos. Al instante se escucha el lamento de un niño y pareciera que viene de allí, de tus brazos, donde no hay nada. Pero allí ya está presente esta criatura, este fantasma Baby Blue. De allí hay muchas versiones. Algunas dicen que comienza a llorar y tú debes apartar las manos, como si quisieras soltarlo y que se caiga. Aunque no haya nada, apartas las manos y se acaba este embrujo, esta invocación. En otra historia nos asegura que aparece la madre en el espejo reclamando por el niño y solamente te puede esperar la muerte. Pueden poner en práctica, falta poco para la medianoche, un cuarto de baño, empañar el vidrio y escribir allí Baby Blue, para ver si es real o no esta invocación que cuentan los japoneses y que ha llegado a todo el mundo a través del internet. Bien, vamos a escuchar ahora sí la historia de Heiner. Nuevamente solicito a todos que por favor pongamos en silencio los micrófonos para que no podamos interrumpir a nuestro amigo Heiner, que nos ha preparado una historia la cual titula Postmortem. Ya el título parece decirlo todo. Le doy el paso a Heiner. ¿Cómo estás, Heiner? Adelante para que nos cuentes esta historia. Se llama Postmortem y habla en sí sobre la muerte, más que la muerte, el proceso de la postmuerte, ¿no? La putrefacción, el estado de la rigidez, ¿no? Les voy a leer unos cuantos fragmentos y de ahí yo voy a empezar a comentar un poco. El cadáver de una mujer había sido hallado en las afueras de la ciudad, en una zona boscosa de difícil acceso. Se encontraba en un avanzado estado de descomposición. Inmediatamente fue trasladada por los peritos en criminalística a la morgue del centro de la ciudad para poder determinar su edad, estudiar sus pertenencias y las circunstancias en las que murió, así como el tiempo en que se encontraba fallecida. El cadáver fue inspeccionado por los forenses, recogiendo muestras y datos sobre el lugar encontrado. Cualquier indicio subyacente al caso y el cuerpo era tomado en cuenta. Unos cabellos extraños, colillas de cigarrillos, fibras textiles, huellas dactilares, restos de papel, todo era medible a través de los signos y los ojos de los patólogos para determinar la causa real del homicidio y los agentes de tal acto. Cuando el cuerpo de la mujer fue depositado en la fría mesa de la morgue, la autopsia estaba casi lista. Los médicos forenses son personas muy detallistas, no dejan escapar nada. Para ellos todo es algo que tiene un significado. Primero observan y toman fotos de la oxisa, como marcas y moretones, si se pueden observar desde tanto tiempo, observando cicatrices, lunares y hasta tatuajes que sirven para determinar la identidad de muchas de sus víctimas. Solo había que ver los indicios y los signos de la muerte, que les habla desde el pasado para proyectar un perfil o un caso a resolver. Los forenses determinaron que la mujer había muerto hace ya unos 3 meses. Era una mujer de entre unos 30 y 35 años de edad. Portaba un jean azul y una sola zapatilla de color blanco en su pie derecho. No portaban ninguna blusa o polo y tenía signos evidentes de haber sido maltratada con total fiereza y brutalidad, por las contusiones que presentaba en ambos brazos, en el abdomen y un grave hematoma en la espalda. Su cadáver estaba totalmente ennegrecido, se había deshidratado constantemente, producto del calor y el frío extremo de la zona, y la humedad del bosque le había escrito alrededor su estela corporal un moho verduzco y irregular. En sus bordes presentaba un color amarillento, producto de la grasa que había perdido gradualmente. Sus extremidades estaban totalmente secas, cadavéricas y escasas, muy propias del tiempo del estado en el que se encontraba. Los médicos patólogos, al observar su cráneo, vieron que en la parte occipital había una seria contusión que le podría haber causado la muerte, de unos 15 centímetros, y causada por el impacto de una herramienta contusiva, como si el golpe hubiera sido dado por un pico, una lampa o un martillo. Los médicos pudieron observar una especie de natura propia de los cadáveres en estado de descomposición, y muchas de estas observaciones llegan a determinar el tiempo exacto y la hora precisa de la muerte, precisamente por los insectos necrófagos que rondan y pululan al interior del muerto. Uno de estos doctores se dispuso a usar una sierra para huesos, para fragmentar y quebrar el esternón y las costillas, y de un ligero golpe, con sequedad, un sonido de sierra cortaba el frágil pecho de la muerta.
tenían que descentrar a las costillas de sus vértices y poder abrir con ambas manos la capacidad torácica. En el interior, una bola viscosa y ennegrecida por la sangre magra afloraba, una materia purulenta llena de viscosidad. El agua y el hedor invadían la sala de autopsias, con el color negro de la muerte, causando más náuseas que indagaciones, toda licuada e informe, donde no se podía determinar los órganos y los intestinos. Bajo esa sensación de agua pútrida y iridiscente, alrededor de lo que parecían ser sus intestinos, moraban muchos insectos y larvas en estados de pupas, algunos de un color negro y brilloso, y otros medios azulados. Vivían con el cadáver de su misma muerte. Algunos eran unos escarabajos que se revolcaban nerviosamente de aquí para allá al ser descubiertos, o se contorneaban tratando de salir y escapar de su propia muerte. Algunos otros insectos dejaban unas larvas adheridas a la piel de la víctima, como el de las moscas denominadas Sarcophagidae y las Musidae, que se incrustaban en medio del tejido y la piel, entre las subcapas dermáticas, creando agujeros y enquistándose hasta que las larvas sean más adultas y dejen brotar a otras moscas fúnebres, como alados seres de esta delicada maquinaria de la muerte, que incluso recorren muchas distancias para poder posarse sobre el cuerpo de la mujer y dejar así sus huevos, oliendo la frescura del cadáver como el huésped ideal para sus crías. Los escarabajos son otra parte de esta naturaleza oculta, los del tipo de los Staphylinae, que son más grandes e invasivos, parecen unos sin pies nocturnos y mortuorios, viviendo entre la carne pútrida y hedionda, con los gases apestados del inframundo, entre las vísceras apretadas y los pulmones, y que mientras el cuerpo avanza en su descomposición y se degrada, los insectos crecen y son más grandes, puesto que a su hambre es más incesante, devorando y corroyendo toda la materia que encuentran a su paso, reposando con la podredumbre y el asco noctámbulo, ansiando una sed con la marca de la putrefacción, y cuando recién están listas, ya en sus etapas de adultez, dejan este cuerpo para buscar otro cadáver y alimentar así a los gérmenes nacientes de sus vástagos y larvas, en el silencio espectral de la muerte y su ciclo biológico. Estos escarabajos presentan unos pelillos de color gris y rojo, que se adhieren a las mucosas y las plaquetas llenas de bacterias que presenta la abscisa, consumiendo su piel, devorando el cuero y los vellos púbicos de la mujer, mientras avanzan a paso, buscan un lugar de quedarse y terminar así su ansiada metamorfosis. Bueno, les he leído todo el cuento, como bien esto es muy explícito, redunda mucho en la descripción exhaustiva, rigurosa de lo que es un parte forense, parte necrológico, como lo llaman allá en los médicos patólogos, los detalles, las fotos, todo. Bueno, eso es mi cuento. Muchas gracias. Gracias a ti, Heiner, por haber participado con tu historia que quedaba pendiente desde la primera reunión. Bien, voy anticipando, voy avisando a Yossi Lima y a Jorge Luis Roncalla que ya se alisten con sus historias porque llega sus turnos. Esta noche pues estamos contando muchas historias y de paso yo les estoy comentando algunos de esos rituales que, como se habrán dado cuenta, necesitan a veces de ese elemento que todos tenemos en casa, que es el espejo. En algunas partes de este mundo, cuando una persona muere, lo primero que hacen es cubrir todos los espejos, y no solamente los espejos, también aquellos sitios, lugares que podrían reflejar, que causen reflejo, también los cubren, porque desde hace mucho tiempo se considera a estas superficies reflejantes como pasajes, puertas a otros mundos. Y en algún sitio, incluso en alguna cultura, se cree que si una persona muere y está presente un espejo y no ha sido cubierto, quizás vuelva a esta vida con esa animosidad de querer continuar entre nosotros. Entonces por ello cubren los espejos. ¿Y quién no alguna vez se ha colocado frente a un espejo y ha sentido cierto temor porque de pronto aparezca algo? Y de eso trata también uno de los rituales, solamente colocarse frente a un espejo a las 3 de la madrugada, luces apagadas, cuarto o casa vacía, frente al espejo, y esperar poco a poco hasta que, según lo que dice esta leyenda o esta invocación, se aparecería el demonio. Y obviamente también podrías hacerle algunas preguntas. Siempre estas preguntas tienen un costo, a veces puede ser la misma vida. Bien, ahora sí vamos a preguntarle a Yossi Lima. Yossi, ¿te encuentras con nosotros en la sala? Bien, entonces Yossi Lima, Jorge Luis Roncalla
son nuestros narradores, a los cuales todavía vamos a darles un tiempo para que presenten sus relatos. También Michelle Castro. Michelle, ¿me escuchas? Sí, le escucho. Bien, Michelle, no te había visto, pero tú sí estás con nosotros. El título de tu historia es El fantasma de mi habitación. También un título que ya pareciera que se anticipa muchas cosas. Quería preguntarte, ¿es una historia basada en una experiencia real o es completamente ficción? Basada en mi experiencia. Ya está, entonces te paso el micrófono y cuéntanos esta historia de título El fantasma de mi habitación. Muy buenas noches con todos. Saludos desde Quito, Ecuador. Les voy a narrar una historia personal. Más o menos hace unos 6 años atrás. Mi familia y yo nos mudamos a una casa donde prácticamente era nueva. Nos pareció a primera vista muy hermosa, pero ocultaba un secreto muy tétrico. Nos cambiamos y después de varios días empezaron a suceder cosas que no tenían explicación. Se caían platos, vasos, en la sala se escuchaban pasos. Mi papá decía que era porque la sala, el piso es de madera y como la madera muchas veces se humedece al aflojarse, emite ese sonido. No le poníamos mucha atención hasta que llegó una hermana de viaje y estábamos conversando en el cuarto y se quedó viendo hacia la puerta. Y me dijo, ¿en qué momento te paraste y nos quedaste viendo? Le dije, en ningún momento me levanté, estaba aquí todo el tiempo, al lado tuyo. Y me dijo, acabo de ver a una chica parada ahí. Y le dije, estás loca, ¿cómo vas a decir eso? Creo que tu afán es asustarme. Me dijo, no, en serio, vi a alguien parado ahí. Seguíamos conversando hasta que se hizo muy tarde y tuve que retornar a mi cuarto. Cuando abrí la puerta y caminé hacia mi cuarto, vi a una niña sentada en la sala. Me quedé helada. No sabía qué hacer. La niña estaba de espalda, con un cabello muy muy largo y vestida de blanco. Me quedé parada, no sabía si correr hacia mi cuarto o regresar hacia el cuarto donde me encontraba. Después de unos minutos, grité y salieron todos a ver qué pasaba. Y les dije que vi a alguien ahí en la sala. Me decían, no, ¿qué te pasa? Anda a tu cuarto. Mi hermano me acompañó hasta que yo me quedaba dormida. Después de varios días nos hicimos amigos de los vecinos que vivían en el piso de arriba de nosotros y nos contaron que varias personas se habían cambiado del departamento donde nosotros estábamos arrendando porque decían que ahí alguien hacía asustar. Había una niña que a cada inquilino que llegaba lo hacía asustar. Y que antes de que esa casa se construyera ahí, era un lote baldío donde varios jóvenes sabían jugar la Ouija. Y que pues en uno de esos juegos una jovencita perdió la vida. Nosotros al escuchar eso suscitaron cosas muchísimo más fuertes, empezaron a botar vasos, tazas. Entonces mi mamá al ver eso decidió que nos cambiáramos de casa. Esa es mi historia, muchas gracias. Gracias por esa historia. Y en esta presenta también un elemento, ¿no? La Ouija. Quizás la Ouija es uno de los juegos más populares y al decir juego hay que colocarle las comillas porque cuando apareció era eso, se vendía en las jugueterías como un juego más y muchos niños lo llevaban a su casa sin imaginar lo que luego causaría. Con el pasar del tiempo ya se le dio el sitial que debía tener la Ouija. Pero creo que todos, sin necesidad de tener un tablero tal como manda el ritual, hemos participado alguna vez solamente con una hoja, hemos escrito con el lapicero las letras del abecedario, los números, el sí y el no, y hemos jugado porque eso hacíamos, solamente jugar sin saber la repercusión que tendría. Para muchos, la Ouija es un canal para comunicarse con los muertos, para otros
es un azar en el que no sabes quién podría estar allí a la espera de ser convocado y aparentando ser tal vez un familiar, un amigo, pero en realidad es otra cosa, ni siquiera es una persona que estuvo viva, sino estamos hablando de otra entidad. Bien, ahora sí, a través del chat me he comunicado, Jorge Roncalla ya se encuentra con nosotros. Jorge, ¿cómo estás? Yossi Lima ha escrito por el chat, indica que ya está en el grupo. Yossi Lima, gracias, quien haya establecido el contacto, muy bien. Gracias. Yossi, ¿me escuchas? Hola Jorge, sí. Ya, entonces vamos a darte paso a ti porque algunos amigos parece que tienen algunos problemas técnicos. Yossi Lima nos ha preparado la siguiente historia que titula Lo que vi en el centro comercial. Y según lo que me comentaste, esto está basado en hechos reales, ¿no es así, Yossi? Así es. Bien, entonces tienes nuestra atención, comienza tu historia. Buenas noches con todos. Bueno, esta historia ha pasado hace aproximadamente unos 7 años atrás, cuando yo trabajaba en el centro comercial Arequipa Center de Cerro Colorado. Yo cuando entré a trabajar a ese lugar no sabía muy bien lo que pasaba. Yo lo asociaba más que todo a, se podría decir, de mi imaginación, producto de mi imaginación. Podía ver, por ejemplo, que se movían las cosas de la mesa donde estaban los productos. Podía ver cómo se movían las exhibiciones de las paredes, y yo creía que era el viento, pero era muy poco creíble porque no entraba demasiado aire en esa zona del centro comercial. Yo trabajaba en una tienda que se llamaba Dewey Kitchen, existe. Yo recuerdo claramente que después de ver todo eso, yo comentaba con mis compañeros y me decían de que había como una presencia de una niña que le gustaba mucho estar en ese lugar porque había cosas de niños. Yo vendía cosas de niños y que era una niña pequeñita. Yo no lo creía al principio, yo fui muy reacia al creer eso, hasta que en una oportunidad con mi compañera, yo me encontraba limpiando el almacén donde se guardaba toda la mercadería y empecé a jalar una pesada caja. No sé por qué sentí tanto miedo ese momento, no había nada que me pueda dar temor, pero sentí mucho miedo y llamé a mi compañera para que me venga a ayudar a jalar esa caja. Y mi compañera entró conmigo y empezamos a jalar la caja y de pronto escuchamos como un sonido seco al lado de la pared donde supuestamente había una habitación donde no había absolutamente nada. Era un almacén aparte del centro comercial, pero no había nada. Nos miramos y al momento de levantar la caja sentimos un olor muy fétido, como si fuera de un cadáver. Nos asustamos demasiado porque al momento de sentir el olor fétido escuchamos unos golpes como si nos quisieran asustar a través de la pared. Unos 3 golpes seguidos y nosotros salimos corriendo del almacén y nos regresamos a tienda. Mi compañera empezó a llorar porque no sé, nos dio una sensación de tristeza y de miedo a la vez, y después de eso todo empeoró. Poco a poco la niña, que podría decir si es una niña o no, entraba a jugar al almacén haciendo caer las cosas o lanzando los muñecos, las cartucheras, o siempre se daba unas vueltas por ahí. Incluso los vigilantes del centro comercial indicaban haber visto una pequeña niña salir corriendo de la tienda, pero nunca lograban saber dónde iba o dónde terminaba. Una compañera incluso me mencionó que la niña la había como seguido a su casa, que en una oportunidad ella en su casa volvió a sentir el olor fétido y cuando se asomó a la sala la vio sentada en el sillón, de espaldas a ella, con su trencita habitual y con sus pelitos revueltos en la cabecita. Ella
tenía mucho miedo de la pequeña, porque ella sentía que la niña se le pegaba mucho a ella y tenía razón, porque después de un tiempo mi compañera dejó de laborar ahí por la presión que sentía por ese ente que habitaba ahí. Dejé de trabajar ahí y me comentaron que la situación seguía igual en ese tiempo, pero ya nos acostumbrábamos tanto, bueno, ya se acostumbraron todos, tanto que ya no producía temor, sino como algo de tristeza al saber la historia de la niña. Según nos cuentan, ese lugar era un lote baldío, como unas chacras muy alejadas, y era como una pequeña granja, y la niña era una niña que fue asesinada por su propio padre, fue ultrajada y asesinada por su propio padre, que la enterró, pero nunca pudieron descubrir su cuerpecito. Y eso pasó hace muchos años antes de que pudieran construir el centro comercial. Y bueno, ese es todo mi relato y gracias. Gracias a ti, Yossi. Entonces aquí una historia basada en un hecho real. Creo que todos conocemos una de estas historias, un tipo de estas historias. A mí me pasó algo semejante cuando hacíamos programa de radio en Radio Victoria. Creo que todos conocen el edificio que se encuentra en Deán Valdivia. Hacíamos un programa los domingos a las 9 de la noche, 9:30 estaba terminando. Y pasó algo muy extraño porque siempre grabábamos el programa y en esa época no existía el USB, no existía el MP3 y lo grabábamos todo en la cinta, que creo que todos alguna vez hemos manejado, todos los que hemos nacido en los 80 conocemos estas cintas. Y grabábamos siempre los programas y se grababa todo lo que decíamos en los micrófonos. Y ese día estábamos contando alguna historia y de pronto pues no pasó nada en ese momento. Al día siguiente yo escucho la cinta y estoy seguro de que solamente éramos 3 personas las que estábamos ahí. Los 3 éramos adultos, los 3 éramos varones, pero al escuchar la cinta se escuchaba nítidamente un grito, como si viniera del fondo del pasillo. Un grito de niña, ni siquiera era el grito de una mujer, sino el grito de una niña. Y como saben, pues como les estoy contando, no había nadie más que nosotros en ese momento en ese piso del edificio. Incluso en los pisos inferiores no había nada, era un domingo y solamente estaba funcionando la radio. Les conté a mis compañeros, ellos me explicaron, trataron de explicarme, hasta que por una fuente, por una persona que vivía allí, sabíamos que el constructor, quien había construido el edificio, pues había tenido un accidente, siempre traía a su pequeña hijita a que lo acompañe al trabajo. Y en una de esas, la pequeña, siendo niña, no había visto por qué sitio estaba andando y cayó por un agujero. Cayó desde un tercer o cuarto piso hacia abajo y murió. Y lo primero que nos dijeron fue que probablemente sea ella, o sea su voz, sea su grito, lo que escuchamos esa noche. Y también, claro, se contaban otras historias de sombras, de apariciones, cosas que claro no doy fe porque no las viví, pero ese grito, ese sonido sigue allí, en esa grabación, en ese cassette, el cual no he escuchado hace tiempo, pero si lo vuelvo a hacer, seguramente va a mover muchos de mis cimientos, muchas de mis creencias, porque allí está presente ese sonido imposible. Bien, ahora sí le voy a dar el paso a nuestro siguiente invitado, que en este caso va a ser está Jorge Luis, sí, creo que ahora sí lo tenemos, Jorge Luis Roncalla, con el título En deuda con la tierra. Jorge Luis, ahora sí ya podemos escucharte, sí. Por favor, a ver, enciende el micrófono. Buenas noches, ¿me escuchan, Jorge? Ahora sí, después de varios intentos, ahora sí te estamos escuchando muy bien y nos estás preparado la historia que titula En deuda con la tierra, ¿no es así? Así es, Jorge. ¿Qué tal? Buenas noches con todos. Bien, entonces, un gusto en conocerte, también ahora sí te paso el micrófono y por favor empezamos a contar esta historia. Bueno, recuerdo hace unos 4 años, 5 años, cuando trabajaba en una empresa de transportes, tenía un viejo amigo llamado Edor, el cual una vez fue uno de mis mejores amigos en ese tiempo. Ahora ya tenemos un poco de comunicación por el tema ya de muchas cosas, pero en ese tiempo trabajábamos y él me contó una experiencia personal que le había sucedido en ese tiempo. Él es una de tantas fiestas que tenía de su familia, ¿no?
había conocido a un señor en una reunión. Y este señor, bueno, entraron en confianza y le dijo, te voy a contar una historia, le dijo. Como sucede que este señor era un chofer de transportes interprovincial y de carga pesada, que un día se encontraba por las pampas de Nazca, y mientras estaba manejando, el señor miraba en las pampas, a lo lejos, miraba una luz brillante que salía. El señor, años trabajando, años, y le causaba curiosidad ver esa luz. Y estaba con su ayudante que estaba durmiendo, ¿no? Ese rato en el tráiler que estaba manejando. Entonces, la luz parpadeaba, aparecía, desaparecía, y en un momento ya de mucha, no sé, mucha curiosidad que sentía, decide parar el carro, ¿no? Que estaba manejando el tráiler, y se baja con la linterna y empieza a buscar qué era lo que estaba brillando, ¿no? A lo lejos que se miraba ahí, a un costado de la carretera. Bueno, se da sorpresa que baja y la luz desaparece, ¿no? Otra vez vuelve a subir al carro y extrañado sigue manejando y otra vez vuelve a ver una luz en la tierra. Entonces él se baja nuevamente, se baja y decide ir, ¿no? Caminar más al fondo, hasta que de la luz de la tierra encuentra como que salía una flama, una pequeña flama, algo brillante. Y él así obviamente hace un escarba con su mano y encuentra una piedra de oro. Entonces, él decide ir a regresar y dice, le cuento a mi ayudante, entonces el señor, bueno, queda callado, regresa acá a Arequipa y en una piedra de oro, ¿no? Entonces él poco a poco fue vendiendo esto y se empezó a comprar sus cosas, ¿no? Se empezó a comprar su propio tráiler, ya tenía una casa, carro, y él tenía una esposa y 2 hijos. Resulta que al poco tiempo de él haber enriquecido, ¿no? con esta piedra que encontró, su esposa empieza a enfermar. Y él no sabía por qué. Entonces, él extrañado qué es lo que pasaba, no entendía el por qué. Entonces la lleva a su esposa con varios doctores, pero nadie daba con la enfermedad, ¿no? La señora empieza a enflaquecer, empieza a estar enferma, hasta que llega a morir. Y nadie sabía por qué había muerto. Para esto el señor en su casa tenía un jardín, que curiosamente cuando empezó todo esto, su jardín, la casa que se había comprado, empezó a marchitarse las flores que tenía él ahí. Bueno, al cabo de que su esposa falleció, ahora ha pasado un par de meses más y su hijo empieza a enfermar. Su hijo también empieza a enfermar. Y también del mismo modo no sabían qué es lo que tenía, empezó a enflaquecerse, estaba deplorable, ¿no? Entonces él decide también buscar a doctores, pero nadie daba con la enfermedad, qué es lo que pasaba. Y su hijo empieza a enflaquecer, enfermar, hasta que su hijo fallece. Entonces él no entendía, ¿no? No entendía qué estaba pasando. Bueno, él en su desesperación, por ahí tuvo un amigo también al que le contó, ¿no? Le contó la verdad de que lo que le había pasado, cómo es que él había logrado tener una casa, un tráiler de la noche a la mañana. Entonces esta persona de confianza le dice, bueno, con las creencias de los antiguos también, ¿no? Tú le estás debiendo algo a la tierra, le dice. Entonces, bueno, le hizo conocer a uno de esos brujos, curanderos que de repente acá nosotros conocemos. Bueno, lo llevó a su casa y le dijo, verdaderamente tú le estás debiendo algo a la tierra. Entonces, para esto, su segundo hijo, y el último que tenía también, empieza a enfermar de la misma modalidad que había sido su esposa y su primer hijo. Entonces, este curandero le dice, no, tú tienes que devolverle a la tierra lo que le estás debiendo. Entonces, el señor, en su desesperación, porque ya su hijo estaba mal, igual, el mismo modo, decide vender su casa, todo lo que se ha enriquecido, ¿no? El tráiler, sus carros, todas sus propiedades, para poder comprar otra vez una piedra de oro, ¿no? Y devolverlo. Entonces ya su hijo se encontraba muy mal. El jardín que él tenía se había marchitado totalmente. Entonces él decide vender todo y comprar una piedra. Y agarró el señor, manejó su carro hasta donde había encontrado y por las pampas de Nazca nuevamente. Fue
escarbó, llegó al punto, se bajó, escarbó en la tierra y volvió a enterrar la piedra que le habían encontrado. Cuando él decide regresar de aquí, regresa, y cuando regresa se da con la sorpresa que su hijo estaba empezando a mejorar. Y pasado el tiempo, su hijo estaba completamente sano nuevamente. Mientras esto pasaba, terminó su relato a mi amigo Edar, y Edar me decía, él me contaba entre lágrimas, ¿no? ¿Tú me crees? Le decían, ¿tú me crees? Porque él en realidad había perdido a su esposa y a su hijo a causa de esa historia. Eso es todo, Jorgito. Muchas gracias por la historia. Bien, en este caso tenemos presente una de las grandes costumbres, el pago a la tierra, entre otras. A pesar de que estamos en una era de tecnología, de celulares, no hemos abandonado esos rituales, no hemos abandonado esas creencias, siguen presentes. Y así como tenemos un teléfono de última generación, también seguimos creyendo en la lectura de la hoja de coca, en los naipes. Está presente esa forma, esa visión que tiene el peruano. Voy a mencionar los nombres, las personas que van a contar sus historias. Le toca el turno de Sarco Medina, Carolina Pavón, Mauricio Medina, Richard Luque y Flor Amparo Ticona. Bien, con ellos vamos a culminar este último tramo de Cuéntame tu historia de miedo. Mientras van ingresando, contarles que soy una persona que disfruta mucho visitando los cementerios. Uno de los que más me gusta es el cementerio de La Pacheta. Y quienes han ido se habrán encontrado que es un lugar no solamente histórico, sino también en el cual podemos encontrar muchas historias, muchas leyendas. Y quienes han tenido ocasión de hacer el recorrido, y de noche, es una experiencia única. En uno de los lugares apartados del cementerio, no doy bien con el nombre del pabellón, pero vamos a encontrar allí un árbol, y en el recorrido al cementerio nos cuentan que allí se suicidó una mujer. Y en esta historia que tiene los elementos de lo fantástico, pero se basa en un hecho real, lo más aterrador y a la vez tierno, una mezcla muy extraña, es que esta mujer se suicidó y cuando la encuentran colgando allí, las mujeres que hacían la limpieza muy temprano la ven meciéndose de esa rama del árbol. Van a encontrar algo raro. En ambas manos, en cada mano tenía escrito un nombre. Cuando hacen las indagaciones, se enteran de que eran los nombres de sus hijos, que tuvo presentes todo ese tiempo, todo el tiempo que demoró en tomar esa decisión terrible. Y lo que debería llamarnos también la atención es que cuando se hacen las investigaciones pareciera que la mujer se quita la vida ya llegada la madrugada, es decir, estuvo toda la noche allí pensando, reflexionando, no sabiendo qué decisión tomar, pero siempre los nombres de sus hijos presentes, toda la noche y gran parte de la madrugada. Esto que no es una historia de ficción, sino más bien que aconteció, que salió en los periódicos, llama mucho nuestra atención. Hay otras leyendas, claro, que se dibujan en el cementerio de La Pacheta, como la leyenda de Mónica. O si vamos a la parte posterior, seguro que conocen ese sitio destinado para los suicidas, o para aquellos que no profesaban nuestra religión y eran apartados. Hoy en día no ocurre eso, pero todavía permanece esos pabellones allí presentes. Y otro lado dedicado a los judíos, donde no encontramos flores, sino solamente piedras, como señal de recuerdo de los familiares. Quien se encuentre en la sala, por favor, active su micrófono para poder escucharlo y darle ya el pase y que escuchemos su historia. Yo estoy. Yo, Flor. Flor, ¿verdad? Sí. Bien, Flor estaba para el final de este evento y su historia titula El Arquero. Realmente con el título no me das ninguna señal de qué va a tratar tu historia. Así es que ya te dejo el micrófono para que, como hiciste en la sesión anterior, nos deleites con una buena historia de miedo. Ojalá. Bueno, esta es una historia que está basada en un hecho de la vida real. Les cuento que pasaban los días de universidad. Estamos hablando de los meses de septiembre, ¿no? Meses de la juventud. Y ustedes saben que cuando está contenta la juventud, se la pasa festejando todo. Se pasa festejando
el fin de semana, el jueves, lo que sea. Entonces, yo tenía un enamorado, ¿no? Y pasábamos de fiesta el viernes, el sábado, y bueno, él no iba a dejar con su amigo a mi casa, ¿no? Eso era la rutina del fin de semana aproximadamente. Pero uno de esos sábados mi madre no me dejó salir, dijo que había salido demasiado. Y bueno, me quedé en casa, un sábado. Por la noche, miré televisión, hasta el cansancio. No recuerdo la hora, sería las 12, que ya el sueño seguramente llegó. Y me puse a dormir, apagué las luces, me puse a escuchar un poco de música. Entrado ahí el rato, apagué también la radio, porque ya me dio sueño. Y entonces empecé a dormir. Cuando de pronto, un sonido que hasta la fecha lo tengo muy grabado, empieza, ¿no? Y entonces dije, pero si he apagado la radio. Agarré el botón de encendido y vi que estaba apagado. Seguí durmiendo. Y el sonido nuevamente empezó. Dije, ¿qué pasa? No? Ay, seguro está malogrado el botón. Agarré y le quité la corriente, ¿no? Y de pronto el sonido persistía. ¿Qué sucede? ¿O tiene pilas esto? ¿No? Agarré, volteé la radio y vi que no tenía pilas, pues tampoco. Ay, ¿qué es esto? Dije, no, ¿qué está? Seguí durmiendo. Me recosté, estaba de costado. De pronto sentí como que una persona se sentaba en mi cama, el peso de una persona. Empecé a sentir un pavor ya. Dije, ¿qué? ¿Estoy soñando o qué me está pasando? Y para cerciorarme, levanté la frazada. Jalé para ver si era un sueño. Y jalo la frazada y no podía porque el peso me lo impedía. Entonces entré en más pánico. Y otra vez intenté jalar la frazada y el peso no me impedía. Me impedía jalarla. Entonces jalé y ya pues el miedo me empezó a atacar. Entonces ya no podía porque yo soy muy miedosa, debo recordarles. Ay, no podía respirar. De pronto el peso, fui a jalar y se liberó. Vino una paz, una tranquilidad. Y me puse a tratar de conciliar el sueño. Ya no estaba de costado, sino me puse de frente. Cuando de pronto esto no terminó allí. De la parte de atrás, de la cabecera de mi cama, que chocaba con la pared, empezaron a jalarme el cabello. Y era un jalón muy fuerte. Y yo, para no sentir el dolor, agarraba mi cabello y que jale lo de atrás. Y me jalaba y Dios mío, me puse a rezar. Tanto era mi miedo que olvidé el Padre Nuestro y empezaba Padre Nuestro y no sabía que seguía. Y otra vez Padre Nuestro y no sabía que seguía. Y me seguían jalando de cabello y decía, Dios mío, ¿qué es esto? Por favor. Y el miedo me atacó y ya no podía ni respirar. Me olvidé el Padre Nuestro, seguí. Hasta que en un momento, esa presión, ese jalón que me daban, cesó. No sé a qué hora he conciliado el sueño, la verdad.
no sé a qué hora, he dormido y me he levantado en la mañana con un pesado, un temor a contar a mi madre lo que había experimentado, porque mi madre tenía el cuarto más abajo del mío. Y entonces me levanto, voy, porque esperaba yo el día, ver la luz y no tener más miedo. Y en la mañana salí de mi habitación y fui corriendo donde mi madre y justo estaba escuchando las noticias de mi mamá. Y dice: arquero de Club Melgar muere tras ser asaltado en Ronda Recoleta. El espanto, mis queridos oyentes. El arquero del Club Melgar era el amigo con el que me acompañaba siempre mi enamorado a la casa, con el que salíamos siempre. Y quedé pasmada, le conté a mi mamá la historia y me dijo: ay, se ha venido a despedir de ti ese muchacho. Y yo dije: ¿pero por qué? Y esa es la historia que les cuento y que realmente a la fecha no la puedo olvidar. Han pasado tantos años y cada vez que la cuento siento hasta el dolor de cabello, el espanto a flor de piel. Realmente una historia que no me deja toda la vida, y lo siento, y por eso es que la cuento como algo muy personal y que realmente me causa mucho temor. No sé si a ustedes les haya podido pasar algo así, pero lo que les cuento es muy real, muy real. Muchas gracias, Flor. Nuevamente una buena historia, que sobre todo tiene ese ingrediente porque es una experiencia más que una historia de ficción. Hay algunos amigos en el chat que quieren contar alguna experiencia, contar alguna historia, y más que una historia creo que es eso, ¿no? Una experiencia que hayan tenido. Pueden hacerlo. En este momento vamos a aprovechar algunos minutos debido a que algunos de nuestros amigos no llegaron a conectarse y no van a poder contar sus historias, pero podemos aprovechar este tiempo para compartir experiencias. De repente han participado en la Ouija, de repente ha ocurrido algo así como le pasó a nuestra amiga Flor. Entonces sería bueno que lo cuenten, porque a veces no encontramos los espacios, no encontramos quien nos escuche, y creo que aquí sí todos estamos atentos para saber, para conocer un poco de esas historias. Hola Jorge, yo quiero contar mi historia. Bien, primero dime tu nombre porque no veo quién esté hablando, no me identifico. No me sale el video porque estoy a oscuras. Y bueno, ya, pero dime. ¿Qué me conoces de la universidad? Mi nombre es Margot Rivera y la historia... ya, ¿qué tal, Margot? Bien, la historia que yo quiero contar es algo que a mí sí me ha pasado y que de repente a algunas personas también les ha pasado, que hayan podido trabajar en el mismo lugar. A ver, empiezo. Más o menos en el 2012 para el 2013 yo trabajaba en lo que es el diario Noticias. Nosotros estábamos en la sala de redacción, era muy pequeña, y a raíz de ello es que deciden trasladarnos al segundo piso, donde era una sala mucho más grande, bien espaciosa. Pero siempre comentaban que era que esa habitación donde redactábamos era un sitio muy pesado, porque como que ahí, ¿no?, rondaba un espíritu, un alma, ¿no? Al inicio no se creía porque nunca pasaba nada, pero ¿dónde me ocurrió mi experiencia? Los domingos iban menos personas al diario. Entonces yo llegaba, pues, tocaba la puerta y el señor de talleres me abría. Una vez que ya había un periodista ahí, el señor de talleres se iba y solamente se quedaba una persona. Entonces yo estaba avanzando en mis notas y se sentía, pues, como que alguien más redactaba, ¿no? Así el sonido del teclado. Entonces yo volteaba a ver, pues de repente alguien, no sé, entra, no había nadie. Y así varios domingos pasaron, hasta que un domingo
me demoré mucho en redactar mis notas. Y el que en ese entonces era el encargado del cierre de edición, terminó y agarró, y como veía que yo seguía ahí, y le dije, me voy a quedar nomás a tal hora que me venga en una movilidad para que me recojan, me voy a mi casa. Y me dijo, ay, ya, chévere, me dijo. Pero sin darme cuenta que él ya había apagado su máquina, ¿no? Su computadora. Entonces él agarra y me dice, bueno, chao, que te come el cuco, así me dijo. Entonces yo lo miré y me empecé a reír. Él se salió corriendo de la sala de redacción y apagó la luz. Yo me quedé encerrada. Entonces yo le dije, oye, ¿por qué eres malo? En lo que intenté salir a alcanzarlo, porque ya la puerta estaba cerrada y apagada la luz, al llegar a la puerta, yo sentí que alguien detrás de mí venía. Cuando volteé, había una mujer que se me acercaba a mí. La mujer estaba vestida de blanco, tenía el cabello largo hasta la cintura y se me acercaba. Yo trataba de abrir la puerta y no se podía. Le empecé a chancar, a golpear y no se podía. En mi desesperación, no recuerdo ya muy bien porque sí estaba muy asustada, pero logré abrir la puerta y yo salí corriendo. Pero ya en mi desesperación empecé a gritar pues palabras soeces, ¿no? Y en el primer piso, la única persona que ya se quedaba ahí era el editor general, que no es la persona que me encerró. Entonces, lo único que me dijo, Margot, ¿qué tienes esa boca? Pero cuando yo bajé, lo único que hacía era temblar y llorar. Entonces me dijo, tranquilízate. Cuando ya me he tranquilizado, me dijo, ¿qué ha pasado? Y le dije, una mujer, la mujer de arriba, yo le dije. Y él me miró, de lo que estaba al principio molesto por escuchar el escándalo, ¿no? O sea, lo que yo había gritado, todo. Me dijo, ¿cómo era? Y le dije, tiene cabello largo, está de blanco, y no, le indiqué el tamaño, le di las características, me dijo, ya sé a quién has visto. Y ahí fue donde me contó que esa casa era de los Cáceres Velázquez y que la hermana de los Cáceres se había suicidado, que esa era su habitación. Y efectivamente, porque ahora ya actualmente el diario Noticias no funciona, ¿no? Pero en esa sala, la que nosotros ocupamos como sala de redacción, o sea, era una habitación, porque hay incluso una chimenea, o sea, asumo que de repente, no sé, lo tendría dentro de su cuarto, era su sala, algo así, pero dice que justo ahí donde yo le he visto, ella se ha suicidado. Entonces, se puede decir, ¿no?, que su alma deambula por ahí, y que no era la única persona que la había visto, ¿no?, que ya anteriormente otros colegas, otros periodistas la habían visto. Desde ahí es donde ya se sentía más los días, ¿no?, los días que estaban solitarios se sentía lo que, como que escribían en el teclado, y ya varias personas no se querían quedar a redactar. Entonces, eso es lo que les quería compartir, que a mí personalmente me ha pasado, y que de repente algunos colegas, ¿no?, que habrán podido trabajar ahí, también les pudo pasar. Gracias. Muy bien, gracias a ti, Margot. Y creo que también en el diario Correo, si recuerdan, este lugar donde está ubicado, también se contaban historias, porque son casonas antiguas con mucha historia, con muchas personas que han vivido ahí, y queda impresa mucha de la tristeza y de la tragedia. Jorge Roncalla también nos dice que quiere compartir otra historia, creo que también basada en hechos reales, en una experiencia que ha pasado. Jorge, ¿qué historia nos vas a compartir ahora? ¿Qué tal, Jorge? Otra vez una pequeña que me sucedió de niño, creo que es la más chocante que he podido vivir en toda mi vida. Bueno, recuerdo que hace, cuando tenía 5 años, 5 o 6 años recuerdo, 6, 7 años creo que sí. Un día estos yo vivía con unas primas, tías en mi casa, ¿no? Y tengo una prima que estudiaba en el colegio de Arequipa. Éramos como hermanos, ¿no? Mis hermanos éramos 5 personas, por mis primas eran 3 primas, otras primas eran como 2, éramos una familia grande. Pero esta prima una vez llegó, y justo lo que comentabas al principio del libro Baldor, ¿no? Cómo hacían esa invocación. Y me acuerdo que llega y aprendía en el colegio, dice, no, ya pequeño, estábamos con mi hermano mayor, y agarró una tijera, agarró el libro, no sé cómo suspendió la tijera con el libro, creo con un hilo, no sé cómo fue, y empezó a decir, ¿no?
Sí, es que en esta habitación dijo, ¿no? Y acá vamos a hacer, vamos a invocar, dijo. Tienes que preguntar si la respuesta es positiva, el libro giraba a la derecha. Y si es negativa, giraba a la izquierda. Entonces en eso estaba haciendo la invocación, como jugando ella, ¿no? Entonces de una de esas agarra, si hay alguien presente en ese lugar, manifiéstese. Y recuerdo claro, cuando el libro empezó a girar a la derecha, sí. Yo ese rato quedé así, parecía una broma, pero yo tenía, me acuerdo, en la sala de mi casa tenía un cuadro de Cristo, ¿no? Era un cuadro de Cristo, esos antiguos que había. Y solo recuerdo que el momento que empezó a girar el libro, la cara del Cristo empezó a ponerse roja como si fuera, no sé, era como Jesús estaba así, poniéndose rojo, y solo me acuerdo que empecé a gritar y salí corriendo al patio llorando, con mis hermanos, que eran pequeños. Solo recuerdo esa anécdota, ya después de ahí, yo creo que a mi prima le agarraron una cuerda, o mejor mi hermano mayor, pero eso sí me dejó ahí una huella y que hasta el día de hoy me acuerdo. Ver esa imagen del Cristo, cómo empezaba a volverse roja su cara en el cuadro, como si renegara de algo o algo estuviese, no sé, pasando en ese momento ahí. Eso era Jorge. Ok, muchas gracias, y me trae a recuerdo algunas imágenes del cine, porque creo que el rostro de Jesucristo, que obviamente significa sacrificio, martirio, pero para un niño observar ese rostro ensangrentado puede ser una de las estampas más terroríficas. O quizás ustedes recuerdan de esta película Carrie, que ya tiene muchos años, pero había una escena en la que la protagonista se encerraba en una habitación muy pequeña, y se ponía a rezar, pero agarraba un crucifijo, y en este crucifijo estaba un Cristo que tenía un rostro espantoso. Entonces creo que también estas imágenes que consideramos sagradas pueden provocarnos muchos temores. Hay otra historia que nuestro amigo Ron quiere contar, y le voy a pedir que lo haga ahora, para luego quizás hacer algunos comentarios como lo está pidiendo nuestra amiga Joyce. Ron. Yo también quiero una. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Mucho gusto, chicos. Yo quería compartirles una anécdota, bueno, cosas que pasaron en mi trabajo. Yo trabajo ya bastante tiempo en el campo turístico, en un hotel que queda por la Plaza de Armas, no lo puedo decir cuál. Lo que pasó es que al esposo de mi jefa le regalaron un baúl del Ministerio de Cultura. Cuando él terminó de trabajar ahí, le dieron ese baúl. Y bueno, él, como es un baúl antiguo, lo puso en las áreas comunes de recepción. A raíz de eso empezaron a haber muchas quejas. No exactamente del personal, esto fue paulatinamente, pero muchos turistas empezaron a decir de que se sentían incómodos con este baúl. Poco a poco empezaron a aparecer comentarios, hasta que vino una turista chilena que nos dijo que era una medio, y ella nos dijo de que ese baúl tenía dentro una chica y que nos miraba con cólera. No le hicimos mucho caso, para ser sinceros. Bueno, yo en ese tiempo trabajaba haciendo el turno en la noche y una persona me reemplazaba. Un día esta persona simplemente dejó de ir. Cuando le pregunté por qué había dejado de ir, por qué había renunciado, él me dijo: ¿sabes qué? No te quiero asustar, pero he estado durmiendo en el sillón que nos dan a los del turno noche, y se ha levantó la vista, y de pronto delante de él estaba una chica. Él me dijo: yo le he visto una chica de unos 17 años parada al lado del sillón. Yo le dije: bueno, ¿y qué problema? Pues es un hotel, hay mucha gente. Es que esta chica no tenía pies. Está flotando en el aire, no tiene pies. Y por eso no voy a volver. Yo le dije: bueno, ok, está bien. Conseguimos otra persona, y durante ese tiempo no hacíamos caso. A mí nunca me ha pasado, nunca la vi directamente a esa chica. Hasta cuando me tocó trabajar con mi compañero Moisés, que era el que hacía la limpieza.
Habíamos estado cambiando el piso de la recepción y por lo tanto no teníamos sofás para descansar. Entonces decidimos meternos a una habitación para dormir. Les hablo más o menos de la 1:30 o 2 de la mañana. Mi compañero entró y me dijo, ¿puedo dormir en la cama? Sí, duerme nomás. Entonces yo entré también y yo me puse a mirar televisión mientras él estaba durmiendo. De pronto él estaba echado y empezó a girar como si tuviera una pesadilla y me decía, no, ayúdame, no. Y yo fui, me levanté y lo sacudí y le dije, despierta, Moisés, ¿qué te pasa? En la puerta hay una mujer. Está vestida de blanco y está estirando la mano hacia mí. Yo le dije, no, ¿sabes qué? Estás sufriendo una pesadilla, según por cómo has dormido. ¿Sabes qué? Duerme otra vez. Y en eso, pues yo me senté otra vez en el sillón a dormir. Y de repente, otra vez él empezó a gritar, no, ayúdame, no. Y de repente yo sentí a mi lado un frío y una presencia a mi lado que la verdad no quise dar la vuelta, no quise ver qué es lo que había. Entonces él empezó a desesperarse más, casi convulsionaba. Yo fui, lo ayudé, lo desperté y él se levantó y me dijo, Ronald, no he estado durmiendo, esa mujer está a tu lado. Ha estado a tu lado y la prueba es que tú estás mirando televisión, tal programa. Sí, le dije. Pues yo te he dicho verdad, yo te he estado preguntando, diciéndote que me ayudes, ¿verdad? Sí, le dije. Pues cuando yo te he dicho que me ayudes, esa mujer se me ha acercado más. Ha estirado la mano hacia mí y me ha dicho, él no te va a ayudar. Inmediatamente después de eso ya el frío estaba... Se sentía que había una entidad muy potente ahí. Inmediatamente ya nos levantamos, salimos de ahí, fuimos a recepción, no dormimos para nada. Al día siguiente expresamos la queja para darnos cuenta que en internet había otras quejas. La administradora decidió coger ese baúl porque era el baúl donde esa mujer estaba. Bueno, después unos compañeros medios me dijeron de que había una chica que había sido asesinada, que estaba penando. Entonces decidimos embalar el baúl y ponerlo al fondo del hotel y hasta ahí está en este momento. Eso es todo, gracias. Gracias, Pirro. Una buena historia, en este caso el escenario es un hotel. ¿Alguien más que quiera compartir una experiencia, tal vez una historia? Yo. Bien. Ya, Flor, otra vez. Pero es una esta no es mía, esta me la han contado. Y bueno, ya, se las cuento. Resulta que a mí me gusta mucho preguntar, cuando voy en algún taxi, les pregunto a los taxistas si han tenido alguna aparición, porque entiendo que ellos van por todo sitio y tienen sus experiencias. Y entonces hago mis consultas. Y en una de ellas, un taxista me dice, sí he tenido. Y hace poquito, señorita. ¿Ah, sí? Le digo, sí, ¿dónde? Esa avenida ahí por Mariscal Castilla hay una iglesia. ¿Qué se llama esa iglesia? ¿Qué se llama? Así, él me contaba tal cual. ¿Cuál? Le digo, María Inmaculada. Ah, sí, es que estábamos celebrando una misa de muerto. Estábamos en la iglesia, pues, y después nos invitaron al salón, donde hicieron un compartir por el alma del difunto. Y bueno, estaba con mi hermana, y a mi hermana como que le da ganas de ir al baño. Y vamos, pues ahí salimos al baño, y había una cola, esperando entrar al baño. Y de pronto estuvimos en la cola y delante de mi hermana había un señor. Y mi hermana y yo estuvimos esperando pues el turno. De pronto entró el señor al baño y
estábamos realmente con ganas de entrar ahí porque estamos con una necesidad grande. Y esperábamos y el hombre no salía. ¿Qué pasa? Bueno, agarran, pues tocan la puerta. Nada. Abren y no había nadie. Todos han visto al señor entrar al baño. Pero, ¿y dónde está? El baño no tiene ventana, señorita. Y la ventana es pequeña y solamente para que salga el aire y tendría que haber salido por el lado de nosotros. Nos hemos quedado de una pieza. Todos nos hemos mirado. Hemos dado vuelta y no hemos entrado al baño. Yo sé que no me va a creer, pero yo le cuento lo que me ha pasado. Eso me dijo. Y yo los dejo a ustedes para que piensen si es cierto o no. ¿Qué les parece? Muy buena historia, Flor. Otra vez nos estamos quedando sin tiempo. Quedan 7 minutos para esta reunión. Si quieren contar una historia breve, sería este momento para aprovecharlo. Hay varias personas que en el chat están comentando. Luis Enrique. Hola, buenas noches, ¿cómo están? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy breve y a manera de historia, es algo verídico que me pasó. Al entrar a trabajar de noche a la clínica, siendo ya todas las camas ocupadas, cerca a las 11 de la noche tocó ya descansar. No había un ambiente donde yo pudiera estar. Así que me dijeron que en el último piso habían habitaciones vacías. Así que fui a descansar cerca de las 11 de la noche. Al momento de recostarme, siento crujir la cama. Y empieza a levantarse poco a poco la cama mientras pasa lo que a muchos les ha pasado, lo que es parálisis de sueño. Pero a la par de que uno tenía parálisis de sueño, la cama empieza a levantarse. Se empieza a levantar y levantar. Cuando con el esfuerzo que uno hace logra salir de esta parálisis de sueño, noto que la cama reclinable, como de las clínicas de hospital, ya estaba casi como a 45 grados de lo que yo me había echado en un principio. Agarré mis cosas, salí, busqué al personal técnico y pues este es, no diré el nombre, pero es un sitio en el cual durante años habían practicado pues, abortos. Y en los últimos pisos quedan de lo que es el rezago de lo que habían sido habitaciones de pacientes que habían sido sometidas a estos procedimientos. En la noche es un aire muy pesado, el personal técnico lo sabe, yo era nuevo allí y fue una experiencia un poco fea por el hecho de tener entre la parálisis de sueño y al levantarme, ver la cama cómo se había levantado de lo que yo estaba. Así que esa es una experiencia y supongo que a muchos les ha podido pasar tal vez igual. Luis, por favor, dinos el lugar. ¿De dónde es eso? ¿De qué lugar es? No, es una clínica muy conocida, es una clínica, supongo, personas de los 80, los 1980, 90 pueden saber y quien ha podido estar tal vez allí o estar en los últimos pisos que no tiene pacientes, pues en horas de la madrugada sí la presencia es muy fuerte, no se puede descansar y es un ambiente en el cual hay cosas, sillas, camas viejas y realmente sí es verídica la historia, es parte que viví, así que quería compartir con ustedes, amigos. Buenas noches. ¿El Honorio Delgado? ¿Qué hospital hay? Bien, nos ha dejado con la duda, pero bueno, ese ingrediente debe tenerlo siempre toda historia de miedo, ¿no? Tampoco podemos contarlo todo. Bien, estamos quedándonos sin tiempo, 4 minutos y una historia más, ¿sí? Brevísima. Creo que estaba pidiendo el turno nuestra amiga Margot, ¿verdad? Ya, Margot, a ver, cuéntanos, breve. Una historia breve que le pasó a mi hermano mayor hace años. Aquí ahora donde es el puente Chilina, pero por la parte de abajo del colegio militar, justo, ¿no? Hay una carretera que lleva a lo que es la zona de Independencia. Mi hermano hace años venía caminando por ahí a pie, uno porque estaba mareado y nadie los recogía, ¿no? Porque estaba en un estado de debilidad. Justo al llegar a la altura donde ahora se pasa el puente Chilina, dice que encontró un niño pequeño,
Y al verlo, mi hermano le dijo, ¿no? El niño, ¿qué haces aquí? Te voy a llevar a tu casa. Y lo agarró al niño de la mano. Dice que el niño estaba recontra helado. Estás helado, te vas a enfermar. Ha caminado con el niño desde esa altura del puente Chilina hasta el cruce de Chilina. En el cruce de Chilina, mi hermano dice que quería miccionar. Entonces él tenía pues vergüenza que el niño lo mire, ¿no? Que estaba miccionando. Lo ha dejado en la misma pista y él se ha ido un poco más allá a miccionar. En eso que estaba miccionando, cuando voltea, el niño ya no estaba. De lo que él estaba mareado, se le pasó la borrachera, llegó a mi casa y la tumbó la puerta. En ese entonces mi casa era contra diferente y se saltó la puerta por encima y temblaba y asustado, y él empezó a contar a mi papá, a mi mamá. Ambos, según lo que cuenta mi papá y mi mamá, han bajado, mi papá, mi mamá y mi hermano más, han bajado hasta la zona a ver si de verdad está el niño. De repente no sé si ha corrido por ahí o por lo que mismo que era pequeño, no encontraron a nadie. Hace poco yo conté esto mismo a una persona y la señora agarró y me dijo que esa historia sí es cierta, que ella vive de justo del cruce de Chilina y ahora unas canchas sintéticas antes de llegar, y que ese niño es su hermanito, que dice que se murió ahogado en esa sequía que pasa. Entonces por eso que su almita pena. Muchas gracias, Margot. Bien, nos quedamos sin tiempo. Está muy buena esta dinámica en la que compartimos las experiencias y con historias mucho más cortas. Estén atentos si es que va a haber un nuevo evento para que se unan y pasen la voz para seguir compartiendo estas experiencias, sobre todo aquí en Arequipa, lugares muy tenebrosos donde parece que han habido muchas apariciones. Entonces pasen la voz a esos amigos que han pasado estas experiencias. Yo los dejo solamente con el siguiente ritual. Estamos justo en la hora apropiada, 12:05. Y este ritual es muy sencillo, solo necesitan utilizar una vela. La dejan encendida en medio de la habitación, apagan las luces, se aseguran ese día de que no haya nadie en casa, ustedes solos, se sientan en el piso mirando hacia un muro. Y luego de la medianoche, tocan el muro como si se tratara de una puerta, 3 veces. Si no reciben respuesta, vuelven a hacerlo, 3 veces. No reciben respuesta, pueden volver a intentarlo. Cuando sientan que un viento extraño que no debería estar en la habitación aparece, ya tienen allí una presencia y les va a responder tocando también 3 veces ese muro, como si estuviera al otro lado de la habitación. Prueben este ritual, que al parecer tendría algún resultado. Ustedes lo van a averiguar si es que se atreven esta noche. Nos vemos en el siguiente evento. Gracias por haber estado presentes, les agradezco de corazón y nos encontramos. Estén atentos si es que volvemos a tener un evento parecido. Únanse y compártanlo con sus amigos. Hasta la próxima. Gracias por haber estado aquí.